Hay otra parte de la cual tuvimos información en las últimas horas que tiene que ver con lo que se ha gastado el gobierno mexicano en recursos legales con un despacho que es el que representa, digamos, el interés del gobierno mexicano de no permitir que las intenciones del ESME prosperen. Es decir, quien se inconforma ante la Corte por lo que resolvió un tribunal colegiado a favor del ESME es el propio gobierno mexicano. Y hay un despacho, que es el despacho Cavazos Flores SADCB, que ha sido precisamente el que ha llevado los recursos hasta este punto de llegar a la Corte. Y dejo hasta aquí para ir a una pausa y regreso con algunas informaciones a las que tuvimos acceso en las últimas horas. Como digo, el Sindicato Mexicano de Electricistas nos entregó lo que obtuvieron vía la ley de transparencia del propio gobierno mexicano acerca de lo que se le ha pagado a Cavazos Flores, que por cierto hay un reportaje de Proceso pues muy impactante porque ilustra quién es Cavazos Flores en un reportaje con muchas fotografías, porque bueno, es un derivado del asunto, pero el despacho Cavazos Flores, que representa hace 3 años al sistema de administración y enajenación de bienes en el proceso legal derivado de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, bueno, pues como dice Arturo Rodríguez García y Proceso, es un excéntrico abogado, cazador y bon vivant que se ha embolsado una millonada y que dice aquí no ha resuelto el problema que hoy afecta a cerca de 17,000 electricistas que exigen sus derechos. En septiembre último, un tribunal de circuito en materia del trabajo emplazó al gobierno a atender los reclamos laborales. Bueno, es el tema de presentación de un reportaje donde se muestran fotografías del abogado y bueno, pues es un cazador ahí que pues en todo caso es un rasgo de personalidad, digámoslo así, de este hombre que ha recibido contratos millonarios del gobierno para que represente precisamente al gobierno en esta batalla jurídica y judicial entre el ESME y el gobierno mexicano. Déjeme hacer una pausa y le doy algunos otros elementos que proceden precisamente de estos documentos que nos dejó el Sindicato Mexicano de Electricistas, que son los que obtuvo precisamente vía la ley de transparencia y que nos dan cuenta de lo que se le pudo haber pagado a este despacho. Y digo se le pudo haber pagado porque los documentos que obtuvieron los electricistas no son estrictamente las facturas, sino son elementos de información que hablan de un mínimo y un máximo a favor de Cavazos Flores. Después de la pausa le explico mejor. Bueno, son las 8 de la mañana con 24 minutos. Saludo a Daniel Izárraga, nuestro colega periodista, parte de este equipo de Noticias MBS. Daniel, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Carmen. Bueno, pues ya escuchamos a Carlos de Buen en esta explicación de lo que va a resolver la Corte hoy sobre el tema del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Qué va a decir la Corte? ¿Sí o no se mantiene el amparo que le favorece al ESME? Y que, bueno, pues en términos prácticos podría derivar en una suerte de recontratación colectiva, recontratación masiva de esos miles de electricistas que decidieron no tomar su liquidación, insistiendo en que debe continuar su relación laboral porque la materia de trabajo no se extinguió. Se extinguió Luz y Fuerza del Centro, pero no la materia de trabajo, y por lo tanto han exigido y han logrado este amparo para que la Comisión Federal de Electricidad sea su patrón sustituto. Vamos a ver qué resuelve la Corte al respecto. En una derivación de estas informaciones, le decía yo antes de irme a la pausa que tuvimos acceso porque el Sindicato Mexicano de Electricistas nos entregó un conjunto de documentos que están aquí en nuestra mesa, voluminoso expediente, digámoslo así, en donde se da cuenta de cuánto se ha pagado, bueno, de los rangos de lo que se ha pagado por parte del gobierno mexicano a un contrato privado, a un despacho privado, que es el despacho Cavazos Flores. Como dato adicional está el reportaje de Proceso y las fotografías de Cavazos Flores, que es un cazador, por lo que se ve empedernido, porque se ve a Cavazos Chena, que es el abogado que representa los intereses del gobierno mexicano, pues aquí con varios animales cazados por él. Estas imágenes que siempre son muy controvertidas, con un arma, un león frente a sí ya abatido, un elefante, fotografías que, digamos, muestran a un cierto perfil
de un cierto abogado que resulta que encabeza el despacho Cavazos Flores y que es a quien se ha beneficiado con los contratos precisamente del gobierno mexicano para promover los recursos legales que, como el de la Corte, pues están ya en curso. Y Daniel Lizárraga, bueno, pues tenemos esto que nos ofreció ayer el Sindicato Mexicano de Electricistas y que hemos podido revisar precisamente, que nos habla de los rangos de dinero que se pudieron pagar a este despacho privado a favor del gobierno mexicano, Daniel. Y digo los rangos porque no hay cantidades específicas, sino se dice en estos documentos que se les pudo pagar un mínimo de tanto y un máximo de tanto. ¿Y qué nos da, Daniel? Hola, buenos días. De nuevo saludo, Carlos, saludo al auditorio. Mira, siguiendo el hilo de lo que tú comentas de la revista Proceso, ahí se comenta que el pago pudo haber sido de 60 millones de pesos. De acuerdo a la revisión que hicimos en las últimas horas de 6 contratos, son 6 contratos con el despacho Cavazos Flores, esos 60 millones podrían equivaler a uno solo de esos contratos. Es decir, la cifra sí podemos concluir que es mucho más alta. Pero no sabemos exactamente de cuánto. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo se operan los contratos en la Administración Pública Federal en México, el gobierno, en este caso, puede hacer un tipo de contrato en el que se ponga una cláusula, así se lo permite la ley, donde se establezca, como ya lo comentabas, un tope máximo que se le puede pagar a alguien por un servicio o un tope mínimo que se le puede pagar a alguien por un servicio. De la documentación que nos entregaron, que ya comentabas, no está preciso el dato de exactamente cuánto le pagaron, pero sí podemos decir lo siguiente. Se trata del despacho Cavazos Flores, son 6 contratos, y si sumamos los topes máximos de los 6 contratos, serían 233 millones de pesos. Sí, eso es con IVA. Sin IVA son 217 millones 273 mil pesos. Sin IVA. Sin IVA. En 3 años aproximadamente. Esto, ahorita me voy a referir a eso porque hay una situación muy rara con las fechas. Voy primero con el asunto del topes, que es muchísimo dinero, pero ese es el tope máximo que se establece de acuerdo con los contratos. Los topes mínimos son de 94.109.000 pesos. Ese es el tope mínimo de los 6 contratos sumados. Es decir, podríamos decir tentativamente que por los 6 contratos al despacho Cavazos Flores, el SAI le pagó, como máximo pudo haberle pagado 233 millones de pesos y como mínimo 94 millones de pesos. En eso podía oscilar la cantidad que se le pagaron en estos 6 contratos. Llama la atención, Carmen, porque anoche estábamos revisando los documentos. Hay una parte, con excepción de un contrato, 5 de esos contratos, hay un oficio dirigido desde el área jurídica del SAI, donde solicita que se le entregue ese dinero para poderle pagar al despacho, y ahí se solicita el tope máximo en esos 5 contratos. Es decir, estamos hablando de que se solicita 5 veces el tope máximo. Estamos hablando de una partida de de 47 millones, de 52 millones, de 88 millones, y ya en el último de 30 millones ya no hay certeza de ese documento. Entonces podremos, así están las cosas, pues. Podemos saber cuál fue el tope máximo, lo repito, con IVA, 233.166.000 pesos, y en 5 de esos contratos hay oficios en los que el SAE solicita la autorización para el pago por las instancias internas que ellos manejan, para que se le pague precisamente el tope máximo con IVA. Se solicita que se le amplíe esa partida presupuestaria. Ahora, el asunto de las fechas que comentabas, Carmen, pues voy a tratar de explicarlo al auditorio porque es un poco, no es muy entendible, y vendría bien una explicación del SAE en este sentido. Por ejemplo, tenemos un primer contrato, el más, de alguna manera, de los primeros, digamos. Hay un contrato del 1 de junio, firmado el 1 de junio del año 2010, por 60 millones de pesos con IVA, para terminar el 31 de diciembre del 2011. Eso sería un primer contrato, pero de repente el problema es que se empieza a empalmar con las fechas de otros contratos. Hay contratos plurianuales, por ejemplo, este que también es de 2010, que es el contrato de prestación de servicios plurianual por ejercicios 2010, 2011 y 2012. El problema es que si tú haces una correlación de las fechas que corresponde cada contrato, pareciera que de repente los contratos se empiezan a empalmar. Es decir, no
en el papel no acabaría de terminar la vigencia de uno cuando ya empezó otro, y porque se autoriza una nueva partida para ese contrato. Es decir, pongo un ejemplo, te decía, el 1 de junio del año 2010 al 31 de diciembre del 2011 hay un contrato con IVA por tope máximo de 60 millones de pesos, que seguramente es el que refiere el proceso, pero después, el 21 de marzo del 2011, se firma otro. Es decir, todavía no acaba la vigencia del que acabo de decir, de 60 millones de pesos, cuando el 21 de marzo del 2011 ya se firma otro, esta vez por 54 millones de pesos, con vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2012. Es decir, me parece que hay un empalme de criterios, pues, o por lo menos de criterios de las fechas. Hay otro contrato, por ejemplo, del 24 de noviembre del 2010 hasta el 31 de diciembre del año 2011, otro del 1 de diciembre del año 2009 al 31 de diciembre del año 2010, y entonces otra vez se vuelven a empalmar. O sea, los 6 contratos tienen cruces de fechas que parecía que todavía no se, con mucho tiempo de antelación que se venciera un contrato, se abre uno nuevo, con una nueva partida presupuestaria por topes de los que acabamos de describir. Otra cosa que llama la atención, Carmen, que nos ha llamado la atención en estas horas, es que, solo de manera de describir, se contratan por adjudicación directa. Es que no hay licitación pública, y el argumento que da el SAE para poder hacer esto, que no es ilegal hacer una contratación por adjudicación directa, refiere el artículo 41 de la ley de contrataciones del gobierno federal, la fracción 2, y lo voy a leer textualmente. Dice: las dependencias y entidades bajo su responsabilidad podrán contratar adquisiciones por adjudicación directa, y enumera una serie de criterios, y voy a leer el 2, que es el que se cita en los contratos. Cuando peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de un caso fortuito o de fuerza mayor. Es decir, este es el argumento que se da. Quiere decir que entonces, de acuerdo a la interpretación que se da para esta adjudicación directa a este despacho, según el SAE, repito, fue porque si no lo hacía de esa manera, si esto lo sometía a licitación pública, se podía alterar el orden social, la economía y la salubridad, la seguridad, digamos, de esos 3, ¿no? Que será lo que importan para este caso. Que es la justificación que se da para dar una asignación directa y no licitar un servicio de prestación de servicios profesionales legales, que es al que recurrió el gobierno mexicano para ser representado en las gestiones que han llevado todos estos años. Y el punto hoy es en la Suprema Corte de Justicia, pues el recurso que se presentó por parte de este despacho, precisamente para tratar de revocar el amparo obtenido a favor del ESME. Y está bien tener esta otra información adicional o colateral de lo que el gobierno mexicano ha gastado o el rango de dinero que ha gastado el gobierno mexicano en estos años, precisamente con un despacho privado para llevar a cabo estas gestiones de carácter jurídico y legal. Lo dejamos con esta descripción de documentos, de información. No tenemos la precisión clara de exactamente cuánto se le ha pagado por parte del SAE y del gobierno mexicano a este despacho Cavazos Flores. Sí podemos decir que nuestra colega Olga Carranco ha buscado, sin suerte, al abogado Cavazos Chena, que es el que encabeza este despacho. Le hemos dejado algunos mensajes para, platicar con él, desde luego, no solo del monto de los contratos, sino la esencia misma del debate jurídico que tendrá lugar hoy en la Corte, y cuál es la postura del SAE, cuál es la postura del gobierno mexicano, que pretende que se revoque este amparo a favor de el ESME. No hemos tenido suerte de tener la contraparte, digámoslo así, en el debate jurídico. Oímos al abogado del ESME, no pudimos escuchar al abogado de este despacho privado, que es quien representa al gobierno mexicano, y lo único que tuvimos es lo que se le ha pagado en estos rangos que acabas de describir, Daniel. Que no son poca cosa, por cierto. Pues que no son poca cosa. Estamos hablando con IVA, repito, 233 millones de pesos con IVA, y el tope mínimo 94 millones de pesos distribuidos en 6 contratos. Pero déjame citar algo más, Carmen, que a reserva que lo analicemos porque ya no nos dio tiempo. Hay otros contratos, otro grupo de contratos, otro paquete que deben de ser, si no los alcancé a contabilizar, entre 7 y 8 contratos que se contratan con abogados
digamos como una especie de apoderados legales, no necesariamente abogados, para que estén al pendiente, digamos, como se dice comúnmente, de todo lo que las acciones que puede emprender legales el sindicato en todo el país contra el SAE. Pues evidentemente sabemos que hay un litigio muy fuerte, entonces bueno, había amparos por todos lados, infinidad de recursos que promovió en su derecho el SME, y entonces bueno, lógico, el gobierno tiene que defenderse. Entonces como de repente, y hay que decirlo, en el decreto que escuchamos, Calderón le dice al SAE, pues tú te encargas, ¿no? Y entonces el SAE pues tiene que encargarse como pueda, y entonces el SAE contrata a este despacho, y después yo creo que no sé qué habrán, era importante tener su versión, desgraciadamente no la tenemos, pero aparte de estos contratos que estamos describiendo, contratan a 6 o 7 abogados extras para que estén recorriendo los juzgados, para que tengan el poder del SAE, es una especie de poder mediante un contrato donde les pagan por estar por recuperar dinero, porque logren porque acepten a alguien la indemnización, porque se defiendan de un amparo, por cualquier cosa que ganen, cualquier recurso, por mínimo que sea, les pagan. El gobierno mexicano transfirió cabalmente a este despacho y él a su vez a otros despachos para llevar a cabo todas las acciones. Porque dentro de esta atropellada decisión, si me permiten la palabra, pues es que el SAE, el jurídico del SAE, yo creo que ningún jurídico de ninguna instancia del gobierno tenía la capacidad de enfrentar esta cantidad de demandas y de amparos que vinieron. Y le encargó a este despacho, ¿no? Sí. Y le encargó a este despacho todo lo que hubiera que hacer a lo largo de estos años. Y estos son los contratos que se han firmado por parte de este despacho y el SAE, que es información que agregamos, digamos, a lo que es la esencia del debate jurídico. Y bueno, pues ahí está, para efectos de ampliar informaciones sobre este largo proceso que se ha vivido desde que Felipe Calderón el sexenio pasado determinó extinguir a Luz y Fuerza del Centro. Y nos parece importante compartirlo con usted. Insisto, esta información nos la hizo llegar el Sindicato Mexicano de Electricistas, nos la entregó directamente porque ellos a su vez la pidieron al gobierno vía la Ley de Información y Transparencia. Y esta es la descripción que hacemos de lo que ellos obtuvieron de esta información que compartimos con el auditorio esta mañana. Daniel Izárraga, pues estamos en ello. Gracias y buenos días. Buenos días, vamos a esperar la resolución hoy de la Corte. Gracias.